Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su sección favorita, Domingo de Historias. Bueno, mi gente, hoy venimos con una historia más para el canal. Acomódense bien, pónganse audífonos. Espero que les guste la historia. 000 a 2 en punto. Introducción: el año en que el verano nunca llegó. Imagina levantarte a mediados de julio. Es pleno verano, el momento del año en que esperas calor, días soleados y campos llenos de vida. Pero abres la ventana y lo que encuentras es escarcha sobre el pasto, un viento helado que te congela los huesos y una niebla densa, rojiza y sombría que parece no irse nunca. No es una película de ciencia ficción ni una profecía apocalíptica. Esto ocurrió de verdad en el año 1816. Alrededor del mundo, la gente pensó que el fin de los tiempos había llegado. En Estados Unidos se le conoció como el año sin verano o 1800 and Frozen to Death, 1800 helados hasta la muerte. En Europa se le llamó la crisis de la 16ª subsistencia. Pero lo más aterrador de todo era que, en aquel entonces, absolutamente nadie sabía por qué el sol había perdido su fuerza ni por qué el frío estaba destruyendo el planeta. Hoy vamos a viajar en el tiempo para entender cómo un evento al otro lado del mundo cambió la historia humana para siempre. 200 a 5 en punto, el detonante oculto, abril de 1815. Para entender la catástrofe de 1816, tenemos que retroceder un año en el tiempo e irnos hasta la isla de Sumbawa, en la actual Indonesia. Allí se erigía majestuoso el monte Tambora, un volcán que llevaba durmiente siglos. Sin embargo, el 5 de abril de 1815, el gigante despertó. Las primeras explosiones fueron tan brutales que los británicos, apostados a más de 1000 kilómetros de distancia, pensaron que eran disparos de cañón de navíos enemigos. Pero el verdadero desastre ocurrió el 10 de abril. El Tambora sufrió una de las erupciones volcánicas más violentas de la historia registrada. Columnas de fuego y ceniza se elevaron a más de 40 kilómetros de altura, alcanzando directamente la estratosfera. La montaña perdió más de 1 kilómetro de altura en cuestión de horas. Ríos de flujo piroclástico arrasaron pueblos enteros, cobrándose de inmediato la vida de más de 10.000 personas locales. Pero la verdadera tragedia no fue la lava, fue lo que el volcán lanzó hacia el cielo. 500 a 8 en punto, las consecuencias globales. 1815. Principios de 1816, el Tambora inyectó a la atmósfera superior alrededor de 100 kilómetros cúbicos de ceniza, gases y, sobre todo, dióxido de azufre. Al reaccionar con el vapor de agua, este gas se convirtió en una fina capa de aerosoles de sulfato. Esta gigantesca nube invisible comenzó a viajar impulsada por los vientos globales, rodeando el planeta entero. Actuó como un espejo gigante, reflejaba la radiación del sol hacia el espacio, impidiendo que el calor llegara a la superficie de la Tierra. A medida que avanzaban los últimos meses de 1815 y comenzaba 1816, la temperatura media del planeta cayó en picada. El clima mundial entró en un caos absoluto sin que la humanidad entendiera la causa. 800 a 11 en punto, primavera y verano de 1816, el helado oeste de Norteamérica. En mayo de 1816, los agricultores de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, preparaban sus tierras esperando la cosecha anual. Pero la naturaleza tenía otros planes. En junio, en lugar de olas de calor, cayeron devastadoras tormentas de nieve. En Massachusetts y Nueva York se registraron acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve en pleno junio. Las heladas nocturnas congelaron los brotes de maíz, trigo y hortalizas. El hielo destruyó campos enteros de la noche a la mañana. Para julio y agosto, los ríos se congelaban en las madrugadas. Los granjeros, desesperados, intentaban replantar hasta 3 veces, pero las heladas impredecibles volvían a quemar los cultivos. El precio del grano se disparó a niveles impagables. La hambruna no tardó en tocar la puerta de miles de familias. 1100 a 14 en punto, la crisis en Europa y la luz de la literatura. Si en América las cosas iban mal, en Europa el panorama era desolador. El continente apenas se recuperaba de las devastadoras guerras napoleónicas cuando el clima colapsó. En Europa no hubo nieve en verano, pero sí lluvias incesantes y un frío sofocante.
Llovió durante semanas sin parar, pudriendo las papas en la tierra y arruinando las cosechas de uva y trigo. En Suiza, Gran Bretaña e Irlanda, el hambre desató disturbios, saqueos de mercados y brotes masivos de enfermedades como el tifo. Pero entre la penumbra, ocurrió algo fascinante en las orillas del lago Le Mans, en Suiza. Aquel verano oscuro y lluvioso de 1816, un grupo de jóvenes escritores tuvo que quedarse encerrado en una villa debido al clima horrible. Entre ellos estaban el poeta Lord Byron y una joven de 18 años llamada Mary Shelley. Para pasar el tiempo, Byron propuso un reto, que cada uno escribiera la historia de fantasmas más aterradora que pudiera imaginar. Inspirada por la atmósfera sombría, el ambiente lúgubre y la falta de luz solar, Mary Shelley tuvo una pesadilla nocturna que daría origen a la novela más famosa de la literatura de terror, Frankenstein. En ese mismo encuentro, el médico John Polidori creó El vampiro, el relato que más tarde inspiraría la figura del conde Drácula. El frío del tambor había moldeado la cultura popular para siempre. 1400 a 17 en punto, impacto mundial, Asia y el reordenamiento social. El año sin verano no respetó fronteras. En Asia, las consecuencias fueron igual de devastadoras. En la India, el patrón alterado de los vientos rompió el ciclo normal de los monzones. Las sequías extremas seguidas de inundaciones masivas alteraron el agua potable, lo que provocó una epidemia histórica de cólera que se propagó desde la bahía de Bengala por todo el continente. En China, las heladas destruyeron las cosechas de arroz en el sur, matando de hambre a miles de campesinos y obligando a muchos a tomar medidas desesperadas para sobrevivir. En Estados Unidos, la ruina de los granjeros del este desencadenó la primera gran ola de migración hacia el oeste. Miles de personas abandonaron sus tierras congeladas en busca de un leer más 9 y 2 páginas m. Leído.